Buenos días a todos, alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, señoras y señores, muchas gracias a todos por su asistencia. La numerosa asistencia y la cualificada calidad de los asistentes es una prueba inequívoca del éxito que supone esta jornada y que nos llena a nosotros de satisfacción, a los miembros del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias, que hemos preparado esta jornada como continuidad de la preocupación que antes ya ha transmitido Rosa Gallego, que tenemos en el seno de nuestro grupo de trabajo con las cuestiones que hoy nos ocupan, la contratación social, la contratación pública y las cláusulas sociales. Quiero agradecer, aunque también ya se ha hecho aquí hoy, a la Federación Asturiana de Concejos el acuerdo al que llegamos a comienzos de este año. Quiero agradecer especialmente a los municipios asturianos que desde entonces, por aplicación de ese acuerdo, han ido aplicando ya en sus procesos de contratación estas cláusulas sociales, y no puedo dejar de referirme hoy muy especialmente al Ayuntamiento de Avilés, que, como también se ha visto hoy aquí, es auténtico pionero y auténtico entusiasta de la aplicación de estas medidas en sus procesos de contratación pública y en todo su quehacer diario realmente. Como es sabido, al menos formalmente, el fomento del empleo de los colectivos más desfavorecidos es uno de los objetivos prioritarios del nuevo sistema de contratación pública, como se desprende del propio texto de la Ley de Contratos del Sector Público, una de cuyas novedades principales consiste precisamente en eso, en la previsión de mecanismos que permitan incorporar a la contratación pública consideraciones de tipo social, bien sean configuradas estas como criterios de valoración de las ofertas, como condiciones especiales de ejecución del contrato o, por ejemplo, estableciendo la posibilidad de reservar determinados concursos a centros especiales de empleo. Sobre todo ello, evidentemente, vamos a tener hoy pues, amplia noticia y lo vamos a poder conocer en profundidad. Y es que la prioridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social es, sin lugar a dudas, una idea altamente compartida por la inmensa mayoría de los responsables políticos. Pero lo cierto es que frecuentemente inercias institucionales, falta de procedimientos claros y otras múltiples razones hacen que exista una quiebra frustrante, una distancia frustrante entre esa voluntad política y legal, plasmada en textos legales numerosos, no solamente lo que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, sino otras disposiciones legales, y la realidad de la aplicación de estas medidas. Partiendo de la buena voluntad política, es necesario facilitar a las administraciones, pues, la comprensión de los tipos de procedimientos y de la manera de cómo se pueden incluir las cláusulas sociales en sus procedimientos de contratación, pues, de bienes y servicios. Y es que es necesario recordar, por obvio que parezca, que la no utilización de estas cláusulas sociales, con la no utilización de estas cláusulas sociales, se da prioridad lisa y llanamente a criterios exclusivamente del libre mercado, dejando fuera del concurso económico y del concurso laboral a las entidades que trabajan con personas en riesgos de exclusión social. Y no creo que esto sea lo que pretende, ni mucho menos la Administración ni sus responsables. La discriminación positiva encuentra su sentido cuando determinadas personas o determinados colectivos necesitan de una protección especial y se justifica al mismo tiempo porque ciertas entidades se diferencian de las empresas convencionales por sus fines, teniendo más altas miras que la mera rentabilidad económica. Existen los medios legales, los elementos legales necesarios para dar cobertura bastante a una adecuada protección de la actividad laboral de los colectivos más desfavorecidos. Pero queda mucho camino por delante hasta que las cláusulas sociales realmente impregnen todos los pliegos de contratación de los obligados, de los llamados a cumplir la Ley de Contratos del Sector Público en la adquisición de sus bienes y servicios. Convencidos como estamos en el Consejo Autonómico de Fundaciones de que hasta alcanzar ese momento el camino es este: formación, difusión, concienciación de la necesidad de prescribir estas cláusulas sociales en los pliegos de contratación, hemos organizado esta jornada. Damos hoy en Asturias, creo, un paso no menor en ese camino, con la celebración de una sesión, creo que de auténtico lujo,
por la calidad de los ponentes, por la calidad del público asistente. Y contamos para ello con la presencia de don Santiago Muñoz Machado para hablarnos de las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de las administraciones públicas. Quiero, en nombre de todos los representantes del Consejo Autonómico de Fundaciones, agradecerle profundamente su participación en este acto. Presentar a Santiago supone realmente un ejercicio de síntesis más que notable, sobre todo si hay que emplear para ello un tiempo razonable. Habida cuenta de la riqueza e intensidad y su larga ya trayectoria profesional plasmada en un cursus honorum realmente sobresaliente. Es cordobés, de Pozo Blanco, donde nació a mediados del siglo XX, catedrático de Derecho Administrativo en la actualidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de la misma especialidad del Derecho en las universidades de Valencia y de Alcalá de Henares, es abogado en ejercicio, siendo presidente del despacho Muñoz Machado Abogados, con sede abierta tanto en Madrid como en Sevilla. A los 23 años ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil y estuvo destinado en la presidencia del Gobierno durante los primeros años de la democracia. Dedica la mayor parte de su tiempo en la actualidad a la labor universitaria, entendida en el más amplio y buen sentido del término. Labor docente e investigadora, rica, amplia, lo que da prueba es la amplitud y diversidad de su obra. Con su obra ha ido aportando soluciones a los problemas planteados por las profundas transformaciones del Estado español en los últimos 40 años, como por ejemplo los derivados de la estructura territorial del Estado, las autonomías, a lo que ha dedicado algunas de sus obras más conocidas y más importantes. Su profundo conocimiento de estas cuestiones ha hecho que Muñoz Machado haya sido requerido por todos los ministerios de la Administración del Estado, absolutamente por todas las comunidades autónomas y por muchos de los principales ayuntamientos de nuestro país, así como por empresas públicas y establecimientos públicos de toda índole. Ha asesorado también a infinidad de empresas y asociaciones empresariales de la mayor parte de los sectores de actividad relevantes, incluido el tercer sector, ha asesorado a la ONCE, al CERMI, por ejemplo, y también a sectores audiovisuales, mundo editorial, colegios profesionales, universidad, etcétera. Fue el primer presidente del Comité Superior de Disciplina Deportiva, ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Española de Fundaciones y vicepresidente de Gestevisión Telecinco. Es miembro en la actualidad del Consejo de Redacción de muy diversas revistas, de varias revistas jurídicas especializadas, presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y presidente de la editorial Iustel. Su obra jurídica ha ido evolucionando con los principales problemas que han ido surgiendo en España desde que se aprobó la Constitución y si inicialmente estuvo centrada en la elaboración del sistema jurídico útil para el nuevo Estado de las Autonomías, luego atendió también a las dudas que planteaba la incorporación de España a la Comunidad Europea. Las nuevas tecnologías, las consecuencias de la liberación económica han sido también objeto de su estudio, de su trabajo, así como los servicios sanitarios públicos, a los que dedicó su tesis doctoral allá por el año 74. Sin duda, su obra más rotunda, más conocida, más significativa, es su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, que constituye una sistematización totalmente novedosa del derecho público de nuestro tiempo. Es autor de más de 20 libros y ha dirigido otros tantos sobre distintas especialidades del derecho, especialmente del derecho administrativo. En fin, señoras y señores, esto no es más que un breve resumen, un pálido reflejo de la auténtica dimensión de la personalidad de don Santiago Muñoz Machado, que hoy tenemos la fortuna y el placer de que nos acompañe para tratar, nadie mejor que él, de la cuestión que nos ocupa, del objeto central de esta jornada, que no es otro que la contratación pública y las cláusulas sociales. Muchas gracias, Santiago. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por tan afectuosa presentación. Gracias igualmente a la Asociación Española de Fundaciones por la invitación para participar en esta jornada. Es un tema importante como pocos, desconocido como pocos, el de las cláusulas sociales en la contratación y difícil de llevar a la práctica también, como probablemente ninguno de los que tengamos importantes en nuestro inmediato horizonte. Hay dos versiones, dos maneras de explicar las cláusulas sociales en la contratación.
una más abstracta, más jurídica, que se desenvuelva principalmente en los problemas de orden constitucional, comunitario, europeo, aplicativos de la aplicación de la legislación de contratos en relación con otras normas que regulan el sector de los sectores marginales de nuestro país. Y otra manera de hacerlo, que es la versión más práctica, más aplicativa, que tenga en cuenta las dificultades que están teniendo las administraciones públicas para aplicar esta normativa tan novedosa. Yo he pensado que, por el contexto del programa, se esperaría de mí esta mañana que hablara principalmente del contexto en el que aparecen las cláusulas sociales en la contratación y los problemas de orden comunitario, constitucional y aplicativo, las técnicas generales que tienen que utilizarse para aplicar las cláusulas sociales en la contratación. Bien, debo decirles para empezar que realmente el objetivo de llevar a la práctica esta legislación tan novedosa es un objetivo complejo. El simple enunciado de que las administraciones públicas, muchos de los funcionarios de las administraciones locales que ahora me escuchan, pero también en la administración del Estado u otras administraciones, además de todos los complejos problemas que tienen los procedimientos de contratación, tienen que atender a un elemento más, que es el aspecto social en la adjudicación de cada contrato y en la ejecución de ese contrato, es algo que tiende a producir cierta resistencia a la utilización en profundidad de esa legislación. Pero es que además no es fácil, aunque se quiera en todos los casos, conectar a las administraciones públicas que tienen pretensiones de carácter social con las empresas para que haya esa confluencia de intereses entre el poder adjudicador y el adjudicatario. No es fácil identificar quién puede ayudar a las empresas que tienen ese propósito a desarrollar los contratos que celebran con las administraciones públicas atendiendo a esos objetivos sociales. Una prueba de la dificultad de la que quiero partir nos la ha ilustrado la alcaldesa de Avilés, que por cierto sí creo que no es vano que esta jornada se celebre aquí, porque Avilés es de las ciudades de España que más mérito tienen como punta de lanza en la aplicación de las cláusulas sociales. Esa instrucción que ha presentado ya tan modestamente es realmente una instrucción ejemplar que ha servido para explicarla en muchos foros públicos y además ha servido de criterio a otras muchas administraciones públicas para abrir caminos que no tenían tan bien estudiados. Bien, digo que prueba de esa dificultad es que ya se ha constituido a escala nacional una asociación cuya página web les recomiendo que vean, que es el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, donde se están acumulando experiencias, informaciones y agrupa esa asociación tanto a las administraciones públicas que quieran integrarse, se han integrado muchas de ellas, como a empresas de los más diferentes sectores que contratan con la administración. Gira con este logo con responsabilidad. Se llama Foro para la Contratación Pública Socialmente Responsable. Bien, las cláusulas sociales en la contratación no han caído del cielo de pronto, no ha sido un invento de un programa político ni ha sido algo que haya ocurrido por casualidad, sino que es el fruto de diferentes confluencias que es importante tener en cuenta para poder interpretar bien las normas de la ley de contratos. Esas confluencias son las siguientes. En primer lugar, una preocupación creciente por la marginación y por evitar la discriminación social de personas con discapacidad, la igualdad de trato de hombre y mujer, el medio ambiente, todas esas causas de marginación o de falta de sostenibilidad suficiente. La legislación sobre estas materias en los últimos años se ha multiplicado a escala internacional, convenios internacionales, a escala europea, a escala nacional. Hay una enorme preocupación que no existía antes de nuestro tiempo por todas estas cuestiones. Esta preocupación ha dado lugar a que muchos derechos que estaban enunciados en las cartas internacionales, en las cartas europeas o en nuestra propia Constitución y que los teníamos como derechos de segundo orden, el derecho al empleo, el derecho a la asistencia social, los derechos de orden económico y social,
que considerábamos antes que eran derechos de segundo grado, porque no tenían la consideración de derechos fundamentales, en el sentido de que no eran exigibles directamente por los ciudadanos, están cambiando realmente de ubicación, por lo menos en el plano en que la jurisprudencia las interpreta, para crearse a partir de ellos una cuarta generación de derechos fundamentales que son los de carácter social y que se diferencian de los derechos disponibles para el legislador, en que poco a poco la jurisprudencia va reconociendo su exigibilidad. El tercer elemento, la tercera confluencia, es el crecimiento, el aumento igualmente de las normas que se preocupan por la responsabilidad social de las empresas y de las administraciones públicas. También a escala europea y a escala nacional proliferan cada vez más las normas que se refieren a la responsabilidad social de la empresa. Hasta ahora no son tantas las que se preocupan de la responsabilidad social de las administraciones públicas, porque se entiende que, siendo el fin de toda administración, artículo 103 de la Constitución, la atención a los intereses generales, quien debe preocuparse de las atenciones sociales son las empresas, cuyo objeto y fin no es la actividad social, sino el lucro y el beneficio en el área a la que se dedican, pero que las administraciones públicas de por sí ya atienden los intereses generales. Sin embargo, como también ha dicho la alcaldesa Avilés, en el puro comportamiento interno de la administración pública tiene muchas cosas que hacer, en tanto que empresa, para preocuparse también de desarrollar acciones sociales y desarrollar una actividad respetuosa en el área medioambiental, en la no discriminación, etcétera. Una cuarta confluencia concierne a la crisis del estado de bienestar, de la que ahora nos hablan todos los días. Crisis del estado de bienestar que se manifiesta en una disminución sobresaliente, cada día más intensa, de los recursos disponibles para afectarlos a las políticas sociales tradicionales. Esa falta de recursos ha sido también determinante de que haya que buscar otros instrumentos a través de los cuales puedan llevarse a cabo, desarrollarse políticas sociales. Y tanto a escala comunitaria como a escala interna se ha caído en una cuenta que es muy sencilla. Las administraciones públicas tienen un volumen presupuestario determinado, siempre importante, que destinar al desarrollo, a inversiones y a desarrollos de servicios sociales de muy diversa índole, que tienen que gastar necesariamente. Son sus inversiones en obras públicas, sus inversiones en el mantenimiento de servicios, y ese mismo dinero que utilizan para esta clase de inversiones y servicios, si lo aplicaran teniendo en cuenta también consideraciones de carácter social, con el mismo dinero que se está gastando ahora mismo para contratar o para realizar infraestructuras de cualquier clase, se podía hacer complementariamente una política social. De modo que la búsqueda de recursos para soslayar o al menos paliar la crisis del estado de bienestar da lugar a la invención de políticas posibles en el marco de la contratación, de la utilización de los recursos que se destinan a la contratación. Pues bien, todo esto ha dado lugar, este es el contexto del que no hay que olvidarse, este es el contexto en el que aparece la nueva legislación de contratos, donde se incorpora la posibilidad de que en la contratación pública se incluyan esas denominadas cláusulas sociales, a cuyo contenido me referiré un poco más adelante. La regulación establecida de las cláusulas sociales en la Ley de 2007, en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, no ha sido pacíficamente recibida. Muchas administraciones públicas, no sé si algunas de las que están aquí representadas por sus altos funcionarios, han visto la nueva regulación con reticencias, ya lo decía al principio. A veces el simple enunciado supone para los funcionarios encargados de la contratación una carga nueva, porque ya a las dificultades de selección de contratistas y de supervisión de la ejecución de los contratos se añade con estas regulaciones sociales una carga nueva. Pero se ha objetado sobre todo inmediatamente si la inclusión de cláusulas de este tipo en los pliegos de condiciones es o no admisible en términos de derecho comunitario y en términos constitucionales. Entraré luego con más pormenor en los fundamentos de esta objeción, pero su enunciado es muy sencillo. Si el único fundamento, el único criterio
que tiene que utilizarse para la adjudicación de contratos, según la última legislación que tenemos vigente, es la oferta que resulte económicamente más ventajosa. Si en lugar de usar criterios económicos para la adjudicación de contratos usamos criterios sociales, estamos rompiendo con un criterio central utilizado por las directivas comunitarias, igual que usado por la legislación estatal, y se invoca en este sentido incluso la jurisprudencia. No solo las administraciones locales, algunas administraciones, algunos ministerios de la Administración General del Estado, sino la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal incluso ha planteado ya problemas respecto de las vulneraciones de algunos principios constitucionales que puede suponer la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación. Realmente yo no creo que exista ningún obstáculo ni de orden comunitario ni de orden interno para la aplicación de estas cláusulas, pero es importante despejar los obstáculos y, sobre todo, interpretar la ley en el contexto en que esa ley se ha producido, que es el de una legislación social mucho más avanzada, mucho más cuidadosa con los núcleos de población discriminados por cualquier causa, mucho más integradora, una legislación mucho más preocupada por los argumentos sociales. Bien, establecidas estas premisas, lo que nos toca estudiar fundamentalmente es en qué consisten las medidas sociales que incorpora la legislación de contratos. Algunas de estas normas en materia de contratación tienen en cuenta regulaciones sectoriales, sobre todo en materia de discapacidad, que no está en la legislación en materia de contratación, sino en normas externas que han regulado algunos de estos sectores. Por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, pues la ley relativa a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o la ley anterior de 1982, que se han ocupado ampliamente de estos problemas, no solo para exigir a las empresas la adopción de medidas de discriminación positiva, sino también para concretarlas. La primera cuestión debatida es si la discriminación positiva en materia de discapacidad principalmente o en materia de empleo es o no compatible con la Constitución. El asunto ha sido objeto de un debate constitucional que puede darse ya por concluido, en el que hay algunas sentencias ejemplares que argumentan sobre él y son determinantes de la jurisprudencia existente. Hay una sentencia capital, la 269 del 94, de 3 de octubre, que aborda la cuestión de si hay una discriminación, había o no una discriminación positiva a favor de una persona con discapacidad al reconocerle un puesto de trabajo. El recurso de amparo se basaba en que esa discriminación no tenía una justificación razonable y objetiva y, por tanto, vulneraba el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad, el artículo 23.2, acceso a cargos públicos, el artículo 9, la promoción igualmente de todas las personas y la eliminación de los obstáculos que impidan la igualdad efectiva, etcétera. El Tribunal Constitucional argumentó en esta sentencia del modo siguiente, que conviene dejar subrayado, para comprobar la perfecta legitimidad de cualquier medida de discriminación positiva en cualquier ámbito. Dice la sentencia que tanto el legislador como la normativa internacional, se refiere aquí al convenio 159 de la OIT, han legitimado la adopción de medidas promocionales de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables. La legitimidad constitucional de medidas de esta naturaleza equiparadora de situaciones sociales de desventaja no puede ponerse en modo alguno en duda. Esta línea
abierta por la sentencia indicada del Tribunal Constitucional, la han seguido luego otras del Tribunal Supremo que también merecen ser citadas. Desde la sentencia de 13 de junio de 2007, refiriéndose a una convocatoria de plazas en una oferta de empleo público, subrayó de nuevo que las medidas de favorecimiento de la integración profesional de las personas con minusvalías tienen un claro respaldo constitucional y no son contrarias al principio de igualdad, porque lo que van es dirigidas a remover los obstáculos, ese es un concepto que está en el artículo 9.2 de la Constitución, para dar acceso pleno profesional a personas que están afectadas, que están discriminadas por cualquier razón. Se parte de la situación histórica de desventaja en que se sitúan estos colectivos para indicar como correcto cualquier medida positiva de favorecimiento. Esta misma doctrina concerniente a las discapacidades la ha aplicado el Tribunal Constitucional a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay también una sentencia ejemplar en este sentido que resume la doctrina hasta ahora establecida, que es la 13/2009 de 16 de enero, donde se dice que los deberes que los poderes públicos tienen con respecto de los ciudadanos en lo que concierne a la consecución efectiva de la igualdad no son solo de carácter formal, que implicarían abstenerse de adoptar ninguna medida que pueda profundizar esa discapacidad, sino que son también de carácter sustantivo, esto es, que obligan a políticas que eliminen esas barreras que sitúan a unos ciudadanos en una escala, en el nivel de la igualdad, distinta de los demás. El artículo 9.2, que es el que se invoca de nuevo, el que exige a los poderes públicos acciones para remover los obstáculos que impidan, etcétera, pues es el que impone políticas activas contra la discriminación. Bien, se justifican de esta manera en nuestro ambiente constitucional que la legislación en materia de contratos también incluya esas discriminaciones, medidas concernientes a la contratación pública que incluyan discriminaciones positivas a los efectos de asegurar una mejor plasmación de los objetivos constitucionales sustantivos de igualdad. Pues bien, la legislación estatal en materia de contratos, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, bien conocida de todos los presentes, ha establecido una serie de cláusulas sociales que podemos clasificar del siguiente modo. En primer lugar, las prohibiciones de contratar. No son específicas del sector social, pero el artículo 49.1 de la ley permite a los poderes públicos la exclusión en los procedimientos de selección de contratistas de personas que hayan sido sancionados con carácter firme por infracción grave por diversos motivos, entre los cuales en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción grave en materia social. Por tanto, una razón para la exclusión de contratistas es esta clase de sanciones, a las que añade el mismo precepto la posibilidad de prohibir formar parte en los procedimientos de contratación a aquellos que hayan incumplido condiciones establecidas para la ejecución del contrato, cosa que permite establecer condiciones sociales en la ejecución del contrato, es algo que permite el artículo 102 de la propia ley, como enseguida vamos a ver. El segundo bloque de cláusulas sociales se refiere a la inclusión de prescripciones técnicas que conciernan a la accesibilidad universal y el diseño para todos. Se refiere casi exclusivamente esta previsión a la discapacidad y está en el artículo 101. Las prescripciones técnicas se definirán en la medida de lo posible, dice, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, tal y como los ha definido la Ley Específica en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, que es la Ley 51/2003 de 2 de diciembre. El tercero son, más específicamente ahora, en materia de ejecución de contratos, el establecimiento de condiciones especiales en materia de ejecución del contrato. Esto es lo que regula el artículo 102, al que acabo
de hacer referencia, que permite que los órganos de contratación establezcan condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, dice el precepto, de manera especial a consideraciones de tipo medioambiental o social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, etcétera, etcétera. Los pliegos del contrato pueden establecer también penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 196, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de contratación. El cuarto criterio son las exigencias sociales a efectos de adjudicación de los contratos, es decir, la inclusión de exigencias de tipo social como criterio para la adjudicación. En el artículo 134.1 se entroniza el criterio único a efectos de adjudicación de contratos de la oferta económicamente más ventajosa. La oferta económicamente más ventajosa supera al viejo criterio decimonónico de la subasta y también al criterio más reciente del concurso subasta, y parece que apela nada más que a criterios, a evaluaciones de carácter económico a efectos de la adjudicación. Pero al referirse a la oferta económicamente más ventajosa, agrupa a efectos de la valoración determinaciones que no son exclusivamente económicas, digamos monetarias, como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones, sino también otros elementos como las características medioambientales vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato, la rentabilidad, el valor técnico, es decir, consideraciones de carácter social tienen también lugar en el momento de la valoración y forman parte de la evaluación que ha que hacer el órgano adjudicador de la oferta que es económicamente más ventajosa. Respecto de este criterio, aunque no me pueda detener en ello, sí debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de nuestros tribunales, la del Tribunal Supremo definitivamente, ha ido arrinconando el concepto para convertirlo en un concepto judicialmente muy asequible, por utilizar también un concepto que maneja la jurisprudencia, en el sentido de que los tribunales pueden penetrar con facilidad y cuando se les proporciona una prueba suficiente acerca de la evaluación de la oferta que ha hecho el órgano contratante y determinar si realmente los criterios que ha empleado no son los más adecuados, no son racionales, no incurren en la proporcionalidad debida, etcétera, etcétera. Otro criterio, el siguiente criterio, es el de la accesibilidad y la eliminación de barreras, que afecta fundamentalmente a los concesionarios de obras públicas. En el artículo 230 de la Ley de Contratos se impone a esta clase de contratistas que en las normas de uso y conservación de la obra se tengan en cuenta esos criterios de accesibilidad y eliminación de barreras. El sexto criterio es lo que concierne a la preferencia de adjudicación en igualdad de condiciones económicas a empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad. La disposición adicional sexta es la que alude, de la Ley de Contratos, es la que alude a esta cuestión y dice que puede reconocerse en los pliegos preferencia de adjudicación a las empresas públicas o privadas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas, es decir, que no es un criterio que pueda utilizarse en perjuicio de la oferta económicamente más ventajosa, sino como complemento de discriminar a quien se adjudica en el caso de igualación entre las ofertas más ventajosas. Lo aclara incluso el precepto que si se produce un empate también en el número de empleados con discapacidad que hay en la plantilla de la empresa pretendiente,
el criterio para resolver el empate es el mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad que tenga en su plantilla la empresa correspondiente. El siguiente criterio es la reserva de contratos, que está contemplada en la disposición adicional séptima. Permite la ley que se reserve la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a centros especiales de empleo o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido cuando se den las circunstancias que dice la citada disposición adicional. Y, por último, hay una cláusula menos importante, aunque también significativa, que concierne a la no discriminación en materia de medios informáticos o telemáticos, a efectos de garantizar la accesibilidad universal cuando se utilizan esta clase de instrumentos. La disposición adicional 21ª. Bien, estas normas han sido trasladadas igualmente en los mismos sentidos, estas cláusulas, a la Ley 31/2007, que se refiere a los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Las comunidades autónomas, una por una, han manifestado sensibilidad por estos temas en materia de contratación y antes incluso de que lo hiciera el Estado, han aprobado casi todas ellas normas que conciernen las más de las veces a reservas de contratos en favor de entidades de carácter social. Por ejemplo, la Ley 18/2003 de la Ley de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley 31/2002 de Cataluña, la Ley 11/2003 de la Comunidad Valenciana, un decreto de 3 de abril de 2003 de la Comunidad madrileña, Navarra, la Ley Foral 6/2006. E incluso en el Parlamento vasco hay medidas complementarias para activar la utilización de cláusulas sociales en la contratación. Establecido en la ley estas cláusulas, decía al principio que la primera objeción que se ha planteado a su ejecución, a su utilización práctica, es que resultan contrarias al derecho comunitario. Razón del argumento. Es el derecho comunitario el que ha establecido las reglas generales a las que se atiene la legislación interna y no figura entre ellas, de modo manifiesto, que pueda mejorarse la valoración de una oferta porque en esa oferta se haya cruzado, se haya incluido algún aspecto de carácter social. El argumento es muy fácil de combatir o de eliminar sencillamente porque es erróneo. No es manifiestamente así. La legislación de contratos del sector público en España es una casi simple transposición de las directivas comunitarias correspondientes y no añade en esto nada que no esté ya en las directivas. Más bien, nuestra legislación de contratos, como saben todos los que la están aplicando en la práctica, la actual, pues se ha dejado llevar mucho de innovaciones debidas al impulso comunitario que cuentan con una escasa tradición entre nosotros y, desde luego, entre las nuevas previsiones de esa legislación están las de la inclusión de cláusulas sociales. La Directiva 2004/18 de Comunidad Europea, que es una directiva central en materia de contratación, como saben, no solo no excluye estas cláusulas sociales, sino que al definir realmente qué aportan las directivas comunitarias en materia de contratos, subraya como las principales novedades, estoy leyendo de su exposición de motivos, las principales novedades consisten en introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social. Pero además, si se prescinde de las directivas, que son las que se han incorporado, y lo que se tiene en cuenta pues, es otras instrucciones, comunicaciones, normas que ha dictado la Comunidad Europea en esta materia, como desde la comunicación titulada La contratación pública en la Unión Europea, que es de 11 de marzo de 1998, se verá reiteradamente la utilización de argumentos como este que leo. La política social es de una gran importancia para la Unión Europea. Tiene por objeto perseguir un alto nivel de empleo y de promoción social.
Y hecho ese enunciado, dice: las normas de las directivas sobre contratación pública permiten excluir candidatos que violan la legislación social. Permite igualmente primar a adjudicatarios que favorecen las cláusulas que favorecen la aplicación de políticas sociales para promover el empleo femenino o apoyar determinadas categorías desfavorecidas. Los documentos comunitarios que permiten declarar que permiten concluir que las cláusulas sociales forman parte de un objetivo político de la legislación comunitaria, pues son realmente muy abundantes y no me pararé en destacarlos todos. Resumo lo que dice al final la Directiva 2004-18. Dice, como en su considerando primero, que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la concerniente a los criterios de adjudicación, ha admitido siempre que los poderes adjudicadores cuentan con facultades suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos afectados por razones de orden social o por razones de orden medioambiental o discriminación de cualquier tipo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia que acabo de citar, ¿son compatibles las cláusulas sociales con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario, que es una de las objeciones que también se vienen poniendo una de las resistencias que vienen invocándose para su aplicación franca en la práctica? Pues la jurisprudencia del Tribunal Comunitario Europeo no ha dado un solo salto, ni un solo giro, ni ha hecho un solo no ha esquivado en ningún momento, ni hay una sola quiebra en la doctrina que estableció la sentencia de 20 de septiembre de 1988, Gebroeder se llama esa sentencia. Esa sentencia fijó de una vez por todos que la utilización de cláusulas sociales del tipo de las que he venido citando, de las que ahora recoge nuestra legislación, en materia de contratación, son perfectamente acomodadas al derecho comunitario. La directiva, dijo el tribunal, en el parágrafo 19 de esa sentencia, deja a los poderes adjudicadores la elección de los criterios de adjudicación del contrato que pretenden utilizar, y las condiciones de índole social son perfectamente admisibles, si bien tienen que acomodarse a las disposiciones generales del derecho comunitario, muy especialmente a las normas en materia de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. En esta doctrina han insistido las sentencias de 29 de diciembre de 2000, que es el asunto Nord-Pas de Calais, la sentencia de 16 de septiembre de 2002, el asunto Concordia-Bus, la sentencia de 4 de diciembre del 2003, Bienström, la sentencia de 16 de septiembre de 1999, Metalmecánica. Es decir, que es una jurisprudencia que puede decirse que está perfectamente consolidada. Si bien es una exigencia del derecho comunitario que los contratantes tienen que estar en pie de igualdad, siempre que se exija el cumplimiento de condiciones sociales y haya una publicidad suficiente y la inclusión en los documentos correspondientes de esas previsiones, es perfectamente acorde con el derecho comunitario. Por tanto, tenemos una legislación en materia de contratos que reconoce las cláusulas sociales e impone su aplicación, que está en la Ley de 2007. Esa legislación, aunque se sigue objetando en la práctica por muchos administradores públicos, no es contraria a la Constitución ni hay ninguna objeción que oponer desde ese punto de vista. No es contraria al derecho comunitario, sino que viene del derecho comunitario. De modo que lo que hay que hacer seguidamente es examinar cuáles son los problemas aplicativos con que nos enfrentamos a la hora de llevar a la práctica todas o algunas de esas cláusulas sociales.
La cuestión, desde luego, es compleja. Instrucciones como las que ha hecho el Ayuntamiento de Avilés son muy necesarias porque hace falta examinar una por una esas cláusulas y ver cuáles son los problemas que puede plantear su aplicación. Pero si volvemos a repasar una por una cuáles son y las maneras en que las administraciones públicas pueden hacerlas eficaces, tenemos que esas cláusulas consisten, según hemos visto antes, en prohibiciones de contratar, reglas sobre accesibilidad universal y diseño para todos, condiciones de ejecución del contrato basadas en consideraciones de tipo social y penalidades por su incumplimiento, exigencias sociales como criterio de valoración para la adjudicación de contratos, accesibilidad y eliminación de barreras, preferencia en la adjudicación a las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad, reservas de contratos y no discriminación en materia de medios informáticos y telemáticos. ¿Cuál es la instrumentación, el modo de instrumentar prácticamente estas cláusulas para hacerlas efectivas? Todas estas previsiones que contiene la ley son susceptibles de una clasificación, por simplificar, como es obligado en una exposición general de este tipo. Hay que al menos distinguir entre dos bloques. Uno primero, en el que se podían agrupar todas aquellas previsiones que obligan a verificar, con ocasión de la celebración de un contrato, el cumplimiento por parte del contratista de exigencias establecidas en la legislación general, bien sea la legislación en materia de igualdad de oportunidades y de no discriminación de personas con discapacidad o cualquier otra de contenido social que pueda tenerse en cuenta los efectos de la contratación. Por tanto, verificar con ocasión del cumplimiento que el contratista cumple exigencias que están en la legislación externa a la legislación de contratos. Segundo grupo, son aquellas acciones que están previstas en la ley que determinan la preferencia a favor de centros especiales de empleo o de empresas que tengan en su plantilla un número determinado de trabajadores o empresas que establezcan compromisos de carácter social, algo que no es establecido fuera del contrato, sino que resulta de lo que establezcan los pliegos de condiciones en cada caso y de la dinámica propia del procedimiento de contratación. Bien, de esos dos bloques veamos el primero. El primer problema es la constatación del cumplimiento de obligaciones impuestas por la legislación general en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Bien, de estas medidas, lo que la Administración tendría que... la legislación a la que me refiero, insisto, es la que concierne a la implantación de medidas de accesibilidad universal, reservas de puestos de trabajo en las plantillas de las empresas, en el modo en que lo exige la LISMI, etcétera. Pues bien, los órganos de contratación en estos casos, lo primero que tienen que hacer es verificar que el empresario licitador no ha sido sancionado con carácter firme por una infracción en materia laboral o de igualdad de oportunidades y no discriminación en materia de discapacidad u otra de carácter social. También deberá verificar si la empresa ha incumplido o no las condiciones especiales de ejecución del contrato a que se refiere el artículo 102 de la propia Ley de Contratos del Sector Público, en el supuesto de que se hayan impuesto estas obligaciones y tengan el contenido social que ahora nos ocupa. Bien, si se han producido por parte del contratista esta clase de infracciones, estaremos, según mi criterio, en supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 1C y 2C, es decir, ante prohibiciones de contratar que afectan, que son completamente excluyentes de la admisión del contratista a la licitación. Se puede, por tanto, apreciar estas circunstancias por el órgano de contratación y llevar a cabo la exclusión por el procedimiento debido. Hay un segundo supuesto que no es de infracción por parte de los contratistas, sino simplemente de verificación que se cumplen por él de obligaciones impuestas por la legislación general en materia social
por reiterar el ejemplo que vengo usando con más frecuencia, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, aunque su incumplimiento no haya dado lugar a ninguna sanción. De lo que se trata es de comprobar que la empresa que concurre, que licita, pues está al corriente de sus obligaciones sociales, obligaciones impuestas por otras normas, o que están cumpliendo estas obligaciones aún al margen de las previsiones concretas que se establezcan en el procedimiento de contratación. Todas estas obligaciones que están incluidas en leyes son obligaciones legales, obvio será que lo diga. Y siendo obligaciones legales, la cuestión siguiente es determinar si las administraciones públicas pueden cerrar los ojos ante su cumplimiento. Es decir, sería equivalente a preguntarse si una administración pública puede no mirar si se está cumpliendo la legalidad, lo que sería también equivalente a decir si la administración puede prescindir de la legalidad general, y no verificar el grado en que se está cumpliendo. Realmente yo creo que eso no es admisible, sencillamente porque una conducta así es contraria a la Constitución. No pueden las administraciones públicas prescindir del principio de legalidad, porque ese es su guía, artículo 9.1, principio de legalidad de la Constitución, o artículo 103.1, la atención a la legalidad y a los intereses generales. La verificación de que se cumple la legalidad vigente no implica añadir a la legislación de contratos, ni a los pliegos, ni a los procedimientos de contratación, nada por vía aplicativa. Se trata simplemente de utilizar una oportunidad que tiene la Administración de contactar con un ciudadano o una empresa de que realmente se cumple la legislación aplicable. Ninguna duda cabe, a mi juicio, de que esta es una obligación general, una potestad general que tiene la Administración derivada de los preceptos constitucionales que he indicado, pero ahora ya es una habilitación, una potestad habilitada a escala legal, porque el nuevo artículo 30 bis de la Ley 3092, después de la reforma de 22 de diciembre de 2009, dice expresamente: las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar, inspeccionar hechos, actos, elementos. Todo lo que concierne entra dentro del ámbito de las competencias de las administraciones públicas, puede ser verificado o comprobado por ellas. Todos saben la gran elevación que están teniendo en los tiempos recientes en sustitución de las medidas de prevención administrativa, la actuación previa de la Administración, la actuación de verificación, inspección y control a posteriori. Pues bien, de esas medidas son las de verificación del cumplimiento de la legislación. En algún momento se ha sostenido que el derecho que tiene la Administración de hacer estas verificaciones sobre el cumplimiento de la legislación externa al caso del contrato deriva del principio de libertad de pactos, del artículo 25.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal vez pueda invocarse, además del principio de libertad de pactos, e incluirse en el contrato como una condición el cumplimiento de esa legislación. Pero el cumplimiento de la legislación no requiere ser pactado para que sea obligatorio. Por tanto, la ejecutividad inmediata de esas normas no requiere un acuerdo entre partes. Luego, está el problema de si esa verificación, inspección o control por parte de las administraciones públicas es siempre necesario, porque, claro, los señores secretarios e interventores de ayuntamiento que me escuchan, pues estarán planteando que esa verificación es un trabajo nuevo, previo a la adjudicación del contrato, no siempre fácilmente realizable. Es una inspección para la que no siempre se tienen medios. ¿Cuál es la manera de llevar a cabo, de que el contratista acredite que cumple esa legislación? Pues, en efecto, sustituir la acción positiva de inspección de la Administración por la acción positiva del contratista. Es el contratista quien debe demostrar a la Administración que cumple con esa legislación social a la que está obligado. ¿Cómo se acredita? Pues a la vista de cómo está nuestra normativa en la actualidad, sin duda, mediante una declaración responsable. El contratista debe incluir
los pliegos deben pedirlo primero, deben imponer esta obligación y el contratista debe manifestar a la Administración mediante una declaración responsable que se cumplen las condiciones particulares concernientes a la legislación social a las que está obligado. Antes de que lo hiciera el legislador estatal, muchas normas autonómicas han tenido en cuenta esta mecánica procedimental, imponiendo a los contratistas la probanza de que cumplen esta legislación mediante declaraciones responsables. Por ejemplo, el Decreto 49/2003 de la Comunidad de Madrid, el Decreto 213/98 de la Comunidad de Madrid igualmente, un Decreto 279/2004 de la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Defensa igual ha incluido en algunas instrucciones internas esta misma previsión. Las declaraciones responsables son, pues, un instrumento muy importante para la verificación de que se cumplen, estos elementos externos, estas condiciones sociales de la contratación por parte de los contratistas. La posibilidad de incluir esta exigencia estaba ya más o menos prevenida en lo que establecía el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque al establecer criterios sobre la acreditación de la solvencia del contratista, era fácil sacar de él una interpretación de la que se dedujese que uno de los elementos que habría que aportar el contratista es la certificación concerniente al cumplimiento de la legislación social que le afecta. Pero después aunque fuera posible esta previsión, como saben, la última modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, la que ha llevado a cabo la Ley de 1 de agosto de 2011, la Ley 26/2011, ha incorporado un nuevo artículo 70 bis a la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se prevé justamente lo que estoy tratando de desarrollar, que los órganos de contratación, ponderarán los supuestos en los que sea obligatorio que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1992 de 7 de abril. Me parece una redacción realmente más que criticable. Dice, repito el enunciado literal del precepto, los órganos de contratación ponderarán en los supuestos que sea obligatorio. No hay supuestos en que no sea obligatoria el cumplimiento de una ley. Tendremos que entenderle que lo que ponderarán es en qué contratos los licitadores han de cumplir esas condiciones, pero no facultar el incumplimiento de la ley. Pues bien, a efectos de verificar que cumplen con las exigencias de la Ley 1382 de integración social de los minusválidos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores la exigencia de que aporte un certificado de la empresa en la que conste los datos relativos al cumplimiento de esas exigencias. Estamos, pues, ante una declaración responsable. La declaración responsable permitirá al órgano de contratación verificar que la legislación externa a la del contrato se cumple. La declaración responsable, que ahora estamos empezando a utilizar vertiginosamente en nuestra práctica administrativa, es casi una novedad para nosotros porque acaba de aparecer en la Ley de Procedimiento en virtud de la reforma de 22 de diciembre de 2009. No es que sea la primera vez en nuestro ordenamiento que se ha aplicado la declaración responsable como institución o como técnica, pero sabemos bastante poco de ella, así como también sabemos poco de las comunicaciones previas de las que el legislador no nos ha obsequiado con una regulación pormenorizada que resuelva los 1000 problemas que este tipo de técnicas nos plantean. Hasta ahora las administraciones públicas se comportaban controlando preventivamente el cumplimiento de la legislación por parte de los ciudadanos, sobre todo utilizando como técnica central
la autorización administrativa o las licencias, y ahora hay un traslado de ese control a la verificación de si lo que ha declarado, declaración responsable, o ha comunicado el ciudadano es o no exacto. El artículo 1 el apartado 1, quiero decir, del nuevo artículo 71 bis de la ley ahora ley 3092, la ley de procedimiento, define la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación, es decir, no ha de aportarse la documentación, lo cual es propio de las comunicaciones previas, parece, en este ambiguo régimen jurídico en el que estamos. No hace falta aportar la documentación, sino advertir, tengo la documentación que acredita que reúno las condiciones, y que se compromete a mantener su estricto cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Plantea enormes problemas el régimen de las declaraciones previas, como no se le escapa a nadie, porque hay que, primero plantea un problema de verificación, de que realmente lo declarado es exacto, y hay que sacar después, si no fuera exacto, como consecuencia de la verificación, cuáles son las consecuencias del error, de la falsedad. Algunas enuncia la propia ley, pero en la práctica el régimen jurídico de la declaración responsable dista de estar completo y plantea algunos problemas aplicativos realmente muy serios, pero eso es harina a otro costal o cuestión en la que ahora no me detendré. El segundo gran bloque, el último, con el que terminaré enseguida, de las cláusulas sociales, estas ya no son de verificación de una legislación externa al procedimiento de contratación, sino simplemente hacer bueno, hacer efectivo, hacer en la práctica, llevar a la práctica que en los contratos que celebran las administraciones públicas se incluirán estos elementos sociales para favorecer a las personas a la igualdad de trato, la no discriminación hombre-mujer o la discriminación positiva en el caso de la discapacidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son cómo se instrumenta esta situación? ¿Cuál es el valor de esas cláusulas? En general, habría que analizar una por una, pero ¿cuál es el valor jurídico de esas cláusulas? La pregunta es pertinente porque la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, muy especialmente en el informe 53-2008, el informe de 29 de enero de 2009, ha sostenido fundamentalmente que estas cláusulas son de aplicación potestativa. Es decir, que ha utilizado para interpretar esas cláusulas un más que rancio y estricto literalismo, utilizando conceptos que aparecen o palabras que aparecen en efecto en la propia ley de contratos, pero en un sentido muy seco y sin incluir la ley. Por eso partía de esa penosa exposición inicial en la que le decía que esta ley no es un fruto aislado de una política legislativa, sino que hay que mirarla en el contexto de acciones que confluían y de las cuales la legislación de contratos es solo una pieza. Hay otras razones que deben contribuir a la ponderación y a la interpretación exacta de esa ley. Bien, que son facultativas y no vinculantes es algo que ha sostenido la Junta Consultiva, basándose, por ejemplo, en preceptos como el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se dice que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales, ¿no? Del tiempo del verbo se deduce una habilitación discrecional muy amplia que puede usarse por la Administración Pública como se quiera. Yo creo que si las cláusulas sociales se utilizan facultativamente por las administraciones públicas y no existe vinculación alguna, todo el sentido de esa regulación se viene abajo, pierde. Realmente la política que se ha tratado de plasmar o desarrollar a través de la ley de contratos se desaparece por fuerza, porque hará cada administración pública lo que le venga en gana.
La literalidad del precepto tiene que interpretarse en el contexto que citaba al principio de la responsabilidad social de las administraciones, la confluencia de las políticas sociales, la legislación social que aprieta en estos últimos tiempos, y de esa manera el precepto, la literalidad del precepto, la interpretación literal podrá combinarse con otras interpretaciones, las circunstancias del momento social en que vivimos, la sistemática global de esa parte del ordenamiento, que permitiría muy fácilmente decir que podrán, en efecto, las administraciones públicas utilizar esas cláusulas sociales siempre que el contrato, por razón de su objeto, lo permita. Es difícil utilizar cláusulas sociales en un contrato para la adjudicación de la compra de cazas de guerra o de tanques por parte del Ministerio del Ejército, pero es, sin embargo, muy fácil aplicar esas cláusulas sociales en un contrato concerniente a la adquisición de calcetines y camisetas para los soldados de los ejércitos. Por razón del objeto del contrato, podrán o no podrán. Esa interpretación hay que situarla en ese contexto para no dejarse llevar exclusivamente por que sea esto una atribución discrecional que diluiría el sentido de la... Bien, y voy a terminar, por no extenderme más. Luego, ¿cuál es la manera o dónde se instrumenta? Pues eso sí no cabe duda. La ley remite a los pliegos de condiciones. Es el pliego de condiciones el lugar donde esto tiene que establecerse. Ahora bien, igual que ha hecho el Ayuntamiento de Avilés con su más que meritoria instrucción, estableciendo criterios sobre cómo se van a aplicar, cómo va a usar en la práctica las condiciones sociales de la contratación, todas las administraciones públicas tendrían que hacer un ejercicio semejante. Los adjudicadores de contratos públicos no deben estar, en la medida de lo posible, al albur de decisiones que varían de un caso a otro, dependiendo del contrato que se celebra, sino que cada administración pública tiene que presentar ante las empresas criterios que va a secundar en su contratación, sean cuales sean los contratos a que se refiera y siempre que pueda. Esto es un ejercicio de programación de la actividad administrativa que es la mejor manera con que contamos los ciudadanos en la actualidad, pero también los profesionales, para disminuir en lo posible la discrecionalidad de las administraciones públicas, conocer la programación, densificar en lo posible la programación de la decisión para que no se encuentren los ciudadanos con decisiones inesperadas. Esto, a la fuerza, hay que traducirlo en una combinación entre instrucciones generales concernientes a la contratación, instrucciones como el Ayuntamiento de Avilés o incluso todavía más concretadas, y los pliegos de condiciones que ya, supuesto por supuesto, son los que tienen que especificar cómo se utiliza cada una de esas cláusulas. Cada una de esas cláusulas sociales previstas en la ley plantea problemas que no son idénticos. Las reservas de contratos, las adjudicaciones basadas en criterios sociales, cada una hay que examinarla y contemplarla según sus propios condicionamientos y su propia operatividad. Y esto, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Avilés, tendrán que ir haciendo poco a poco todas las administraciones públicas para sacar todo el lustre y todo el jugo que tiene esta novedosa legislación de contratos y las cláusulas sociales en la contratación. He consumido todo el tiempo posible, pero muchas gracias.